Para el desarrollo de este tema, la evangelización en América Latina, vamos a estar siguiendo el texto del autor José Ignacio García Hamilton, en su libro El autoritarismo y la improductividad. Él en este texto realiza una relación, un estudio de cómo la cultura de los países ha impactado en los sistemas políticos, en las instituciones, en la configuración institucional de cada país. Y la configuración institucional, la calidad institucional de cada país, ha impactado directamente en el nivel de desarrollo económico de los países. Este es el contexto, o este es el tema general del libro de García Hamilton. Claro, él busca explicaciones de por qué se verifican estas diferencias en el grado de desarrollo económico en los países. Y siguiendo ya otros autores previos que han escrito sobre este tema, tratando de dilucidar esta situación, dedica uno de los capítulos a este tema de la evangelización en América Latina, y luego va a encontrar pistas en cómo fue evangelizado el continente, va a encontrar pistas para explicar, para dar cuenta de la situación actual de los países de América Latina, en particular en el desarrollo de sus instituciones políticas y en el desarrollo o subdesarrollo de su aspecto económico. Bien, recordemos que España utilizó como mecanismo para la realización de la evangelización el sistema de la encomienda, que ya era un sistema, juntamente con la mita, el yanaconazgo, sistemas que ya existían aquí en América, que España solamente los utilizó para cumplir sus objetivos. En la encomienda había un español que era el encomendero, a quien se le encomendaban un número determinado de aborígenes, quienes debían trabajar para él, y él tenía el deber de cuidarlos, educarlos, alimentarlos y fundamentalmente evangelizarlos. Esta era la función del encomendero. Se pregunta García Hamilton, ¿fue la encomienda la institución política y social apta para la finalidad de cristianización de los originales aquí de América? Bueno, hay un dicho bastante popular que dice que los hijos no incorporan lo que se les dice, sino lo que ven. Y se pregunta García Hamilton, ¿podrían asimilar los indígenas un cristianismo que les hablaba de amor, igualdad, predicado por conquistadores crueles y violentos? Bueno, dicho esto, me veo obligado a explicar, o por lo menos dejar clara mi postura, que yo no adhiero a la llamada leyenda negra, que ve a los conquistadores españoles como en toda su faz negativa, ¿no? Como que el único objetivo que tenían era la depredación de los aborígenes, despojar a los aborígenes de su cultura, de sus riquezas, incluso depredar el medio ambiente, y que ve en contrapartida al aborigen como una persona, casi como el mito del buen salvaje, ¿no? Una persona pacífica, en armonía con el medio ambiente, ecológica, una persona solidaria, inocente en todos sus aspectos. Esto no es real, no puedo dejar de decirlo, porque de lo contrario estaríamos vendiendo una versión totalmente distorsionada de la realidad. La empresa española, la empresa de conquista y colonización española, fue como todas las empresas humanas, tuvo sus claros y sus oscuros. Lo que deja aquí sentado García Hamilton es que el proceso mismo de la evangelización no fue efectivo en el sentido de generar verdaderas conversiones en los aborígenes. Es evidente, el mismo Hamilton lo reconoce, que hubieron frailes, obispos,
que realmente pusieron toda su buena voluntad y sus buenas tareas al servicio de los aborígenes, de la evangelización, incluso de la enseñanza y de la transmisión de oficios y de, bueno, una educación que seguramente los enaltecería como cultura, como personas, como cultura, como civilización. Tampoco puede dudarse o negarse la buena intención de los mismos reyes de España. Tenemos el caso de Isabel la Católica, tenemos el caso luego de Carlos I, que también se le denomina Carlos V, él era Carlos I de España, Carlos V de Alemania, es la misma persona. Y permanentemente desde la monarquía española surgían normativas protectoras hacia los indios, que aquí en América no eran cumplidas. Por encima de los buenos deseos, había ciertas circunstancias que impedían que esas normas se cumplieran en América. Una de ellas, y la más importante, la distancia. Una vez que se sancionaban las normas protectoras de los aborígenes, cuando llegaban aquí a América, habían transcurrido una X cantidad de tiempo, bastante tiempo, y existía aquí en América el recurso del acato pero no cumplo. Ya casi inaugurando casi ese fanatismo que tenemos aquí en Latinoamérica de no cumplir las normas, ¿no? Acato quería decir, reconozco que es una norma válida y reconozco que el rey tiene autoridad sobre mí. Lo reconozco, lo acato, o sea, no soy un rebelde. Pero no cumplo, porque ha transcurrido tanto tiempo entre la sanción de esa norma y ahora, y el tiempo actual, ha transcurrido un tiempo, las circunstancias han cambiado y ya resulta inviable, imposible de cumplir esa norma. No porque yo no la acate, sino porque es imposible en la práctica de cumplir. Es un recurso jurídico, si se quiere, para evadir el cumplimiento de las normas. Esto era algo habitual aquí en América. Pero además la distancia hacía muy difícil el control. Por más que en España y la monarquía española establecía todo lo que, digamos, todos los recursos a su alcance para poder controlar, y había varias, el juicio de residencia, la visita, España enviaba visitadores de sorpresa para que inspeccionaran. Cuando un funcionario terminaba su función se le hacía el juicio de residencia y se le evaluaba cómo había cumplido esa función. Bueno, había recursos, pero realmente eran muy difíciles de llevar a la práctica. Los conquistadores, la mayoría de ellos, que en España eran personas de clase media para abajo, personas sin poder, sin recursos muchas veces económicos, venían a América con el objetivo de experimentar un ascenso social. Vieron como el dicho, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bien, quien en España era una persona sin un significado social preponderante, aquí en América se convertía en una persona con mucho poder y con mucho acceso a las riquezas. Muchos casos eran jóvenes. Eso también conspiraba, esta juventud y este poder acumulado, también conspiraba contra el buen desarrollo de su función. Otra situación que conspiraba contra el buen desarrollo de la función evangelizadora y colonizadora era la falta de mujeres. Esto produjo una degradación en los conquistadores que tenían hijos con muchas mujeres aborígenes. En algunos casos tomaban como esposas a una mujer aborigen, pero en la mayoría de los casos no, tomaban varias mujeres. Los hijos quedaban al cuidado y a la educación exclusiva de la mujer, iban perdiendo una identidad, no eran ni una cosa ni la otra. Bueno, todo un mestizaje y una serie de las llamadas castas, ¿no? Una pirámide con jerarquías sociales, donde estaba el español peninsular, el que había nacido en la península ibérica, el español criollo, el que había nacido aquí en América, luego venían los mestizos, los mulatos, que era la mezcla entre un europeo y un negro, y luego venían los zambos, que eran la mezcla entre un negro y un aborigen, y luego venía toda una serie de jerarquías realmente con nombres muy extraños y muy amplios, imposible de recordar, pero que era una sociedad claramente jerarquizada y con muy poca movilidad social. Era muy difícil escapar de ese lugar donde
donde ya uno había nacido, de ese estrato social. Bien, esto que estoy diciendo de el abuso de los encomenderos respecto de los aborígenes, lo reconoce los mismos miembros de la Iglesia, que venían con toda la buena intención de transmitir la fe y se encontraban que los conquistadores, los laicos, los conquistadores, los encomenderos, cometían toda clase de tropelías en contra de los aborígenes, y a ellos les resultaba muy difícil evangelizar en ese contexto. Fíjense lo que dicen 14 dominicos en 1516. Ellos elevan una denuncia y dice: una de las mayores persecuciones que nuestra santa fe católica ha tenido desde que nuestro Redentor la fundó es la de los conquistadores contra la acción de los frailes misioneros. Pues mientras estos los adoctrinan, aquellos los matan. Fíjense qué extraordinaria esta frase, donde los frailes dicen: nosotros venimos a adoctrinarlos, porque también hay que decir, luego tal vez lo aclararemos, que evangelización para los españoles era sinónimo de adoctrinar, adoctrinamiento, transmitir la fe, las doctrinas, el catecismo y administrar los sacramentos. Acá no se requería de una verdadera conversión, una decisión, era adoctrinamiento de los dogmas de la fe y administración de los sacramentos, digamos que eran los vehículos de la gracia por los cuales el aborigen o la persona se salvaba. Bien, pero fíjense ustedes lo significativo de esta denuncia que hacen los dominicos. Los principales perseguidores de nuestra actividad evangelizadora son los propios conquistadores. Dice también otro documento de la época: hay más enemistad entre Pizarro y Almagro que la que hay entre moros y cristianos. O sea, había un clima incluso de enemistad y de guerra entre los propios conquistadores. Cortés, por ejemplo, conquistó México en desobediencia en contra de su superior, que era el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos más, ¿no es cierto? Juan Agustín García afirma que la sociedad colonial carecía de ideales y que sus miembros no tuvieron otro propósito que la explotación de tierras, indios y negros. Bueno, esto es una postura un poquito extrema a la cual yo no adhiero, pero muestra un poco el clima enrarecido en el cual se tenía que realizar la evangelización. La pregunta que se hace García Hamilton y que nosotros nos hacemos es: ¿podía en este ambiente formarse una sociedad con caracteres cristianos? Porque recordemos que García Hamilton no le interesa el tema religioso en sí mismo, sino cómo esto impactó en la conformación de la sociedad política y luego en su efecto económico. El libro se titula El autoritarismo y la improductividad. La tesis del autor es: hay un elemento religioso originario que genera autoritarismo político. Y el autoritarismo político no es un clima propicio para el desarrollo económico. Esta es la tesis central del autor, con el cual quiero ir terminando esta primera parte de la clase. Repito, hay un autoritarismo, hay una religión que genera una determinada cultura. Y esa cultura, generada por el factor religioso fundamentalmente, genera sistemas políticos autoritarios, como los que ha habido y han abundado en los países católicos. Y ese sistema autoritario no es propicio para la generación de desarrollo económico. Bien, hasta aquí entonces esta primera parte, que nos muestra que había un estado de violencia en el clima general en el que se vivía, y también había un clima de violencia en las tareas concretas de conversión, tema al que vamos a referirnos en unos minutitos más.